se conmemora el mes del cáncer de mama y es por eso que hoy día vamos a hablar de esta enfermedad y también de la importancia que tienen los estudios genéticos para personas que tienen antecedentes familiares que sean importantes. Y es por eso que hoy día nos acompaña Clara Edwards, reconocida diseñadora de moda a nivel nacional, dueña de la marca Clara Edwards, que tiene unos diseños preciosos. Muchas gracias. Y también nos acompaña la doctora Karina Álvarez, coordinadora del programa Heredo Familiar de la clínica. Muchas gracias, Clara, y muchas gracias, Karin, por acompañarnos hoy día. Gracias. Bueno, vamos a hablar, ¿cierto?, de tu historia, Clara. Me gustaría que comenzáramos hablando sobre el estudio genético, los diagnósticos y principalmente que nos cuentes un poco tu historia. ¿Qué fue lo que te motivó a realizar un estudio genético? Bueno, nada me lo motivó, un poco como que me tocó hacérmelo. Mi mamá tuvo cáncer de mamas y luego tengo un familiar muy cercano diagnosticado cáncer de mamas, y a él, por tener a mi madre, digamos, con cáncer, lo mandaron a hacerse el test genético porque era como muy evidente, y a él le salió positivo. Por lo tanto, como que de ahí todos los otros hermanos y familiares cercanos no es que nos tengamos, pero era como evidente que lo teníamos que hacer. Y ahí fue cuando yo salí positiva. Mi hermana no, bueno, han salido así que sí que no, pero bastante más positivo que negativo hasta ahora. ¿Y cómo fue ese momento cuando te sometiste a este estudio genético, cierto, y te dan la noticia y te dicen que tienes esta alteración o esta mutación genética? Fue bien heavy, porque yo creo que nos pasa como a nivel ser humano, que uno cree que las cosas nunca te van a pasar a ti. Yo soy súper positiva, que a veces me juega como en contra. Entonces me acuerdo que yo con mi hermana vinimos juntas, las dos nos hicieron, y ella estaba muy nerviosa, qué nervio, ¿y qué hacemos si nos salimos positivos? ¿Qué decisión vamos a tomar? Como que empezó a evaluar todo y yo era como que fuera un sueño, como que no, esto es una mutación genética, imagínate que te pasara, como hablar de los dinosaurios, así como nada que ver. Y el día que me llamaron que estaba yo, gracias a Dios, que estaba justamente en la clínica haciéndome mi control anual de eco mamaria. Y yo hace un par de veces vengo con mi marido, porque en otras ocasiones me han encontrado cosas, y la primera que me encontraron estaba sin él y casi me muero. Entonces estaba con él, la Karin me llama y me dice, ¿puedes venir en la tarde? Y digo, estoy en la clínica. Y dice, entonces sube. Y yo me acuerdo que la Carolina me abrió la puerta y yo ahí supe que ella me iba a decir que estaba positivo, como que no lo podía evitar su cara. Pero así todo, mientras me sentaba y todo, yo seguía pensando, Clara, esto es como raro, es imposible que lo tengas. Y no se demoró ni 2 palabras y me dijo, no fue mal, salió positivo. Y ahí yo soy súper llorona. Y yo creo que yo estaba como con una carga desde el día que me había hecho el examen, como sin querer, como con esto como no sé si sí o no, no sé si sí o no. Y ya cuando te lo dicen es como, oh, sí, ¿cachai? Sí. Claro, lloré, me acuerdo de la sensación de como, ay, ahora tengo que tomar demasiadas decisiones, tengo que contarle esto a mucha gente, tengo niños, como que la palabra cáncer en mi familia es como... ¿cachai? Entonces era como, qué miedo, como que fue como un bajón en ese sentido. Por suerte, digo, no, soy positiva, y como que ya, fue como ya. Después de esto, como, sécate las lágrimas, toma decisiones, andarla con el doctor, ¿qué hacemos? Claro. Así fue. Me imagino, claro, y empezó este camino, ¿cierto? Sí. Que has transitado en estos últimos meses. Así es, Sí. pero súper bien acompañada, en todo caso, y como demasiado segura de las decisiones que tomé. En eso es como que estoy tan tranquila, todo gracias al equipo de acá, pero es como de las cosas que siempre he dicho, como creo que para tomar estas decisiones es súper importante. Entonces tenéis que estar muy segura de todo lo que va pasando. Entonces, Claro, claro que sí. Y qué importante también lo que tú comentas con respecto al equipo médico, al acompañamiento, ¿cierto? Al sentirte contenida, Sí, ¿cierto? En un momento que es complejo. Sí, porque son decisiones como más que difíciles, como que es raro, como que nunca pensaste que la tenías que tomar, ¿cachai? Claro. Es como, en caso no me caso, como que igual uno se imagina que se va a casar en algún momento de la vida. Esto es como, ya tiene un bicho metido como así, ¿qué hacemos? Claro. ¿Cachai? ¿Cómo resolvemos Sí. esto? Sí, tal cual. Y en ese contexto, doctora, me gustaría que nos cuente qué es exactamente un estudio genético en oncología, ¿cierto? Y qué información puede entregar este estudio genético. Claro. El estudio genético consiste en tomar una muestra de sangre, y en esa muestra de sangre lo que nosotros hacemos es extraer el ADN. Pero ese ADN que nosotros heredamos del papá y de la mamá.
Entonces, por eso es que, como comenta Clara, ¿no es cierto?, son tan importantes los antecedentes familiares. Cuando dice que tuvo ¿no es cierto?, un familiar cercano, su mamá, eso nosotros nos alerta y tenemos que extraer ese ADN. Y en ese ADN lo que nosotros vamos a mirar son, a ver, para que ustedes nos entiendan, el ADN está compuesto por letras, una combinación de 4 letras, y que se ordenan de una manera muy particular. Y lo que hace el estudio genético es ver cómo están ordenadas esas letras y si alguna de esas letras falta o está cambiada. Ya. ¿Y por qué es importante? Porque estas letras son parte de los genes y los genes son los que codifican para nuestras proteínas, la proteína del pelo, la proteína de la piel, la proteína que cumple las funciones en nuestros órganos. Entonces, si hay alguna alteración en nuestros genes, puede ser que esa proteína no esté funcionando bien y nos deje un poco más expuestos. Esa es la idea. Entonces, el estudio genético tiene por finalidad encontrar alguna alteración en estas letritas que tenga como consecuencia aumentar mi riesgo debido a que la función ya no se cumple de la misma forma, ¿no es cierto?, que si estuviera no alterado. Claro, y en ese sentido ahí, Clara, lo que tuviste que hacer fue una muestra de sangre, o sea, es un examen de sangre. Sí, que divertido, porque es súper sencillo, igual que cualquier examen de sangre. Claro. No requiere ayuno, nada, y lo que hacemos, como les digo, es extraer ese ADN e ir a revisar. Ahora, una forma también que nosotros usamos para explicar a los pacientes, esto es como abrir un libro y, ¿no es cierto?, chequeando página por página y buscar si existe algún error ortográfico que haga que no se entienda bien, ¿no es cierto?, el contexto de lo que estoy leyendo. Y esa alteración puede ser que le falte un acento, puede ser que falte una letra, puede ser que se pierda una página, un capítulo entero. Son distintos tipos de alteraciones las que nosotros buscamos con estas tecnologías que hoy día disponemos. Además, estudiamos no solo un gen en un estudio genético, en el caso, ¿no es cierto?, el caso índice, estudiamos muchos genes, es como estudiar toda una biblioteca, pero cuando uno identifica la página en la cual está la alteración, el lugar específico, lo que uno hace es estudiar a los familiares solamente esa región. Claro. Entonces, eso es lo que va ahorrando, digamos, desde el punto de vista económico, porque el primer estudio es más caro y los siguientes estudios en cascada son más económicos por lo mismo. En casos como el de Clara, cuando se detecta una mutación como el BRCA2, ¿cierto?, ¿qué alternativas se ponen sobre la mesa para ese paciente? Claro, aquí, ¿no es cierto?, en el caso del BRCA2, lo que conversamos con Clarita era que aumentaba el riesgo de cáncer de mama en alrededor de un 50-60% y de cáncer de ovario en la misma proporción. Después hay otros riesgos que también se pueden discutir, ¿no es cierto?, pero que son mucho más bajos y levemente más elevados que la población general. Entonces, bajo todo evidencia es que lo que uno presenta, ¿no es cierto?, es las posibilidades, primero, de seguimiento en el caso de la mama, ¿no es cierto?, un seguimiento que es cada 6 meses, con control con distintas imágenes. En el caso de ovario, hacer todo un seguimiento también con imágenes, con control clínico y otros marcadores, pero en esos casos la evidencia también nos permite sugerir una cirugía reductora de riesgo. No en todos los casos, o sea, en caso por ejemplo, de otros riesgos que pudiera entregar BRCA2, no va a existir una cirugía reductora de riesgo. Pero para estos dos la evidencia es muy, ¿cómo se dice? Evidente. Claro, evidente, claro. Entonces, por eso es que en estos casos nosotros pusimos sobre la mesa discutir las dos opciones. Ahora, después viene una decisión médico-paciente, ¿no es cierto? Porque el paciente también tiene que evaluar los otros riesgos que existan, si le parece o no, ¿no es cierto?, una cirugía, o prefiere hacer seguimiento, o tomar la decisión de una cirugía a posterior. Claro, comenzar con un seguimiento y después hacer una cirugía. Eso es una decisión que toma el cirujano con el paciente de acuerdo a las preferencias. ¿Y cómo fue para ti, Clara, ese camino cuando se te presentó esta posibilidad de la cirugía? En el caso de las mamas fue como bien fácil, porque
como que para mí no era tema, como que yo dije, chao, no. Yo ya había tenido porotitos que biopsiaron, que no sé qué, como que cada vez que me hago una eco es un mal rato importante, como que días antes estoy como, oh, que lata mientras están, es como estar en una morgue y así, Entonces fue como, no me importa, ya he dado la papa suficiente, tuve los hijos suficientes, y como que tampoco yo sentía que yo hablé con el Nico, con la Vero, con hartos doctores, y como que también ellos no pusieron mucho en la alternativa, lo dicen, pero uno sabe que te están diciendo al final, por el caso de mi mamá, por todos los casos familiares, era como en verdad el riesgo es demasiado latente, o sea, a mí me hablan de 70, porque yo creo que además se suma con la cosa heredada real, como... Claro, claro. Y lo ovario fue más tema, y eso fue tema como de conversación con almohada, con muchas personas, porque claro, cuando me lo hablaron, para mí fue lo mismo, como que dije, listo, si me lo tienen que sacar, ya tuve mis hijos también, como que dije, ay, sí, la menopausia puede venir, pero tampoco sabía tanto al tanto, como que también lo dejé en la mano de los doctores, y ahí me dijeron, tienes que igual ir a ver a un oncólogo ginecólogo, que yo no tenía. Al Nico yo ya lo conocía de antes por mis porotos anteriores. Ya. Y ahí conocí a Rafael Jensen. Sí. Y entró a su consulta, que también fue divertido, porque dentro le digo, hola, me llamo Clara Edwards, me tienes que sacar los ovarios. ¿Cachai? Como que antes de sentarme, y él como, siéntate, me dice, ¿qué edad tiene? 41. ¿Estás loca? Me dijo, ¿tienes algún síntoma de menopausia? Nada. Me dijo, o sea... imposible, si era como matarte en vida. Me explicó todas las razones y en realidad dije, chuta, es verdad. De ahí llamé a mi ginecólogo con el que tengo la guagua, al ginecólogo con que nací. Todos como que tenían sus versiones, pero en realidad nadie decía, sácate los ovarios, por un tema de edad. Y ahí me senté con el Nico, que le dije, Nico, toma la decisión. Y él, no, si esto no es mi tema, toma tú la decisión. Y en realidad se hizo una junta médica y medio la tomaron por mí, porque... sí, ¿qué voy a decidir yo? No tengo idea. Claro, que en ese contexto también la importancia que tiene el equipo multidisciplinario, ¿cierto? Que fue en tu caso donde hubo un equipo que estaba como a disposición de poder ayudarte, poder acompañarte y también de poder contenerte. Exacto, o sea, no es solo contener y como sentir que además son súper secos en lo que hacen, es como que yo siento que todo lo que ya decisiones voy a tomar en mi vida médica van a pasar por este equipo médico que conocí en esta vez. O sea, y todos los que entraron... te diría que todos los que hasta que yo me dormí en el pabellón sentí que me daban la mano, me miraban a los ojos, cada cierto rato me preguntaban, ¿estáis bien? Y yo, ay, no, o sí, ¿cachai? Como que, y lo digo harto, como que siento que independiente de la decisión que tomes, te tienes que sentir confiada de tu equipo médico, porque es como tus papás, como que cuando uno es chica, uno todo lo que hace, como que uno sabe que están los papás atrás. Yo sé que está el Nico atrás, ¿cachai? Como, y los demás, pero en el fondo el Nico como el jefe de la patrulla. Sí, el que lidera claro. Todo el equipo, sí, te entiendo. Y bueno, también hablando un poco con respecto a la parte médica, ¿cierto, doctora? ¿Quiénes deberían hacerse este examen de estudio genético que es tan relevante, ¿cierto? ¿Para qué pacientes está indicado? Eso también es una buena pregunta para quienes nos están viendo y que enciendan como sus alertas o sus alarmas y digan, ¿puedo ser yo esa persona? Sí, esta es la pregunta que más me interesa. Sí, está buena. porque como hemos hablado, el estudio genético no está indicado para todos. No todas las personas en el fondo que estamos circulando en la clínica o, ¿no es cierto?, o que escuchamos esta información vamos a requerir de un estudio genético. Y nosotros tenemos varios criterios y es, por ejemplo, un cáncer diagnosticado antes de los 50 años. Ya eso es una alerta, porque en general el cáncer, ¿no es cierto?, se manifiesta después de los 60 años, bastante más avanzado, pero por la acumulación en el fondo de daño que hemos recibido en la vida. Cuando también es importante cuando hay varios antecedentes familiares, ¿no es cierto?, como los que hemos hablado ahora, o sea, está mamá, abuelita, tíos, primos, qué sé yo. Entonces ya eso va generando una alerta. Cuando la misma persona ha desarrollado cáncer bilateral o múltiples, ¿no es cierto?, ya sea en tiempos distintos, en el mismo tiempo. Esos son los 3 criterios principales en el fondo que nos pueden guiar. Después, hay otro criterio que ya van apareciendo más últimamente, que es no importando la edad, no importa la edad, para cáncer de páncreas, para cáncer de ovario y para cáncer de próstata de alto riesgo, Gleason +7.
Esos casos no importa si tú tienes antecedentes familiares o no, si la edad se fijan, entonces esos pacientes, el 100% tienen que ir a estudios genéticos. Perfecto. O sea, tenemos dos grupos en el fondo, uno que obligatoriamente tiene que el médico en el fondo indicarle y a otros que vamos a estar dependiendo de los antecedentes y de la edad de diagnóstico. Eso es un poco los criterios que nosotros utilizamos. Ahora, es súper importante que cada persona que sienta la pregunta lo haga su médico que tratante y le diga, mira, yo tengo estos antecedentes, ¿crees tú que yo me tengo que hacer un estudio genético? Y esa persona, ¿no es cierto?, le va a decir, mira, sí, tú tienes estos criterios, así que por lo tanto te recomiendo que consultes algún programa en el fondo heredofamiliar. Y ahí, ¿quién es el especialista que da esa indicación para realizarse el estudio genético? ¿Es un genetista o también puede ser un oncólogo? El médico tratante puede ser cualquiera, ¿no es cierto? O sea, si yo puedo a lo mejor estarme vigilando, no sé, diabetes o algo, ¿no es cierto? Mi médico en el fondo debería estar informado. Y después el que hace la indicación del estudio genético, eso sí lo hacemos nosotros, los asesores genéticos, los genetistas. ¿Por qué? Porque como bien hemos ido conversando, el estudio genético no es solamente un papel, no es solamente yo me tomo una muestra de sangre y sale positivo o negativo, sino que aquí hay toda una explicación del estudio, en qué consiste, cómo me ayuda, cómo me beneficia, y después una interpretación, ¿no es cierto?, con todas las recomendaciones. Y eso lo hace un genetista o un asesor genético. Perfecto. Entonces, es importante acudir a los programas en el fondo de cáncer hereditario o de síndrome Demasiado importante. Demasiado buena la pregunta, porque yo el día que conté, yo en un momento lo conté como en mi Instagram, porque como que yo estuve unos meses media como entre mayo y julio que me operé, como que lo veo ahora, media como perdía. Y lo conté porque cachaba que no respondía a mail, como que estaba... y olvídate la cantidad de gente que me escribió. Pero o sea... Demasiado. Es que miles. Y yo, como te decía antes, como que yo tampoco estudié tanto el tema, yo solo obedecí. Y me decían, mi mamá tuvo cáncer, mi abuela también, mis 3 primas del mismo... Y era como, ay, sí, creo que te lo tenés que hacer. Sí. Pero también me escribía como gente como, yo también quiero hacer lo mismo que tú, me quiero sacar todo. No quiero anda, vente con claro. Tampoco puedo ser yo la que le diga así, ¿cachai? No me sí. No. Pero sí pasan hartos casos que te cuentan que uno dice como, esto suena muy a una mutación. Bueno, claro, hay cosas, ¿no es cierto?, que nosotros vemos en nuestras familias que se repiten, ¿no es cierto?, de generación en generación. Es consulten un programa espontáneamente, ¿te fijas? Pero en otros casos donde yo tengo que saber si esto va a ser útil o no para mi prevención, promoción de salud, es importante preguntarle a algún médico para que lo derive al programa, ¿ya? O sea, esto de los porcentajes, el 90% de los cánceres son medioambientales, solamente un 10% tienen algo de genética, y de ese 10%, digamos, el 5% son hereditarios. Entonces, nosotros como programa no estamos esperando evaluar a todas las personas. Solamente queremos evaluar a esas personas que tienen mayor riesgo y en eso, en el fondo, poner toda nuestra dedicación. Qué importante, ¿cierto? Qué importante visibilizar este tema porque, claro, no hay que normalizar, o sea, hay que tomar cartas en el asunto y como bien dice la doctora, si hay antecedentes, si hay banderas rojas, ¿cierto? Consultar, preguntar, o sea, eso marca una diferencia, como en tu caso, Clara, que tuviste esta cirugía, que es una cirugía que fue compleja, ¿cierto? Sé que estuviste muchas horas en pabellón, más o menos 5 horas más o menos, y que fue una cirugía preventiva, pero que con todos los resguardos y tomando todas las precauciones para no tener este tipo de enfermedad en un futuro. Sí, o sea, por eso yo cuando lo empecé a saber y caché como el peso que tenía tomar la decisión y hacerlo, y después cuando me desperté además de la cirugía, como que caché ese alivio que sentí, y dije, no, que esto porque yo tuve la suerte de tenerlo, ¿por qué no otras personas? Además, la suerte que además yo estaba como limpia, porque el Nico igual me dijo, Clara, cuida, o sea, ojo que lo más seguro es que encontremos algo adentro. De hecho, yo tenía una cosilla media sospechosa. Y cuando entregó la biopsia estaba todo así, justo. Ay, qué bueno. Sí. Entonces, la suerte, digo, de esto, de haber podido saber,
o sea, todo como ha pasado ha sido como hasta mágico, te lo juro. Sí, porque totalmente. en realidad este familiar mío que es hombre con cáncer de mama, los hombres con cáncer de mama lo saben cuando ya están súper avanzados. Él no, o sea, por cosas mágicas, y después fuimos cayendo todo y así. ¿Cómo fue el día de la cirugía? Relátanos un poco cómo fue ese momento, cómo te sentiste, cómo estuviste acompañada también. Bueno, estuve súper acompañada. O sea, el día, yo me acuerdo muy bien de ese día, lo tengo como muy presente, no así como les contaba recién, como que siento que los 2 meses anteriores es un momento medio negro en mi vida. O sea, yo hago ropa, no tuve ni colección, fue como loco, como que en verdad no, mi cerebro no funcionó muy bien. Pero por suerte tuve como una buena decisión. Esto fue justo post vacaciones de invierno y yo dije, filo, porque trabajé como loca. Yo en verdad, si no trabajo, no se hacen las cosas. Claro. Entonces yo, antes de las vacaciones de invierno, trabajé como loca, estaba como muy tensa, nerviosa con esto, pero además como dejar no existir por un mes después me tenía muy nerviosa. Pero así todo decidí tomarme las vacaciones de invierno y me fui 2 semanas al sur, que fue increíble, como vivir la vida familiar, abrazar a mis niños por la última. Yo tengo un niño chico que todavía tomó en UPA y el Nico, no puedes tomar. Y ya, entonces yo los abracé, los toqué, cociné, hice como que tuve un extra amor. Y ya llegué y me operé al tiro. Y ese día estaba muy nerviosa. Yo sabía que la operación iba a ser larga, y una operación no menor, que además no solo era las mamas, era todo. Entonces digo, no me gusta poner nerviosa a mi familia, que mis niños estuvieran nerviosos, mi marido, yo con él toda la vida. Entonces yo sé que él también estaba mal, mi papá igual, como que sé que le estaba haciendo como un mal a todo. Si lo único que quería era que pasara, y la cirugía era a las 5 de la tarde, y yo como, ya. Pero me acuerdo, como les contaba antes, como del minuto desde que ya me sacaron de la pieza, me separé de mi familia, que lloré como lloro siempre, y de ahí ya, Clara, madura. Pero todos me agarraban la mano, me miraban. Te juro que me acuerdo de miradas, todos con mascarilla, que me miraban a los ojos. ¿Estás bien? Como con una humanidad, te lo juro, que como esa cosa que sentís como los calorcitos. Sí. Ay, qué rico, como todo era rico, hasta que me desperté, que también. Oye, el higiénico, por favor, apenas me desperté que entre Ismael. No, claro, no se puede. Yo, por favor, te dejo. Así que apenas me despertó, entró Ismael, y así que todo fue como exquisito. Yo no tengo postoperatorio malo, así que como que desde ahí en adelante todo fue, bueno, después el postoperatorio un poco doloroso, pero como que ese día, la sensación de como lo hice ya, Sí, terminó. Sí, tal cual. Terminó, y también después que hayas tenido estos resultados tan buenos, Sí. como que reconfirmó, Sí, tal cual. en el fondo, Como, la decisión, sí, ¿cierto? sí. Igual sí, como que siempre estuve segura. Eso nunca las voy a sacar y lo voy a hacer acá y lo voy a hacer a este tiempo. Como que eso fue súper así, certero. Pero en realidad cuando ya te dicen, además, alcanzaste a estar como limpia, ya, listo. Mejor decisión de mi vida. Sí, la tranquilidad totalmente. Sí, de todas maneras. Doctora, y bueno, para cerrar esta primera parte de la entrevista, me gustaría preguntarle qué mensaje le dejaría a las mujeres y familias que aún dudan en hacerse un estudio genético o en tomar decisiones preventivas con respecto a su salud. Ay, esa es la parte más difícil, ¿no es cierto? Porque muchas veces el miedo nos paraliza y no nos deja tomar estas decisiones. Pero aquellas personas en el fondo que están dudando, existen alternativas. O sea, el estudio genético a lo mejor me da miedo, ¿no es cierto? Porque me va a producir un proceso ansioso, una preocupación, ¿no es cierto? Bueno, explicarles que hay más alternativas. O sea, si tú no te quieres hacer estudio genético, lo que yo tendría que hacer, bajo estos antecedentes, asumir que yo puedo tener más riesgo y hacerme una vigilancia, ¿no es cierto? A lo mejor no me voy a poder hacer una cirugía porque no va a estar indicado, porque no voy a tener una evidencia, pero por lo menos, ¿no es cierto?, impulsarlas a hacer una buena vigilancia, unos buenos chequeos, hablar con sus médicos, ¿no es cierto?, y en base a los antecedentes que existan en la familia, hacer una pauta que en el fondo nos ayude a la promoción y prevención, porque eso es lo más importante, que eso es para lo que está apuntado este programa, ¿no es cierto?, a detectar precoz o a prevenir, a reducir el riesgo. Y acompañarlos. Yo creo que ese es otro punto importante, como lo está diciendo Clarita, ¿no es cierto? Nosotros somos un programa que en el fondo que está formado
por genetistas, en este caso, ¿no es cierto?, por distintos cirujanos, y todos tenemos como fin acompañar en el fondo en el proceso al paciente, en la medida, ¿no es cierto?, que se genere una buena relación, un fiato, ¿no es cierto?, podemos ir nosotros acompañando. Yo llevo 21 años trabajando en este tema, 21 años, créanme que he visto niños que hoy día ya no son niños, son más grandes, y es reconfortante ver que aquellos que decidieron por el estudio genético, hoy día, ¿no es cierto?, estamos trabajando en esta prevención, que las decisiones se toman en el momento oportuno, no es llegar tampoco, ¿no es cierto?, promover una cirugía por promover, sino que en el momento oportuno, ir acompañando, conteniendo, son toda la parte psicológica, ¿no es cierto?, emocional, que es parte no solo del tratamiento, sino que del acompañamiento. Y aquellas personas que no se deciden, bueno, ver alternativas, veamos alternativas, porque también tenemos. Entonces nos quedamos con ese mensaje que comenta la doctora, la importancia, ¿cierto?, de consultar, de tomar en cuenta estas banderas rojas que podemos tener en la familia, si es que tenemos antecedentes familiares, el poder realizarnos un estudio genético es fundamental, así que nos quedamos con ese llamado. Y ahora nos vamos a una segunda etapa de nuestro podcast, donde vamos a hablar de la cirugía con el doctor Nicolás Droppelman. Vamos a comenzar esta segunda parte preguntándote, Clara, desde que recibiste la noticia, ¿cierto?, hasta que llegaste a la cirugía, ¿cómo describirías ese proceso emocional y físico, ¿cierto?, pensando en la feminidad, por ejemplo? Bueno, como les conté antes, ahora mirado desde hoy, fue un proceso como raro, como que es como un momento de mi vida que no supe funcionar del todo bien. Yo en general soy como organizada y como que no tuve colección de invierno, como que hice unas cosas medio raras. Siempre como súper focalizada en el tema médico, como que yo creo que medio me dediqué a eso, a estar bien, como a mantener a mi familia como bien, pero sí, fue como raro, como que proceso curioso, creativo. Yo siento que con respecto a la feminidad, como que el vestir, uno está como comunicando, y como que siento que tuve como un momento de mute, ¿cachai? En ese rato. Lo veo hoy, no lo sentí en ese momento. Claro. Pero he vuelto. No, claro que sí. Y bueno, y también la importancia, ¿cierto?, que tiene todo el diseño que tú haces con respecto a la ropa y cómo te ha ido acompañando durante todo este proceso, desde la cirugía, ¿cierto?, a tu postoperatorio y hasta hoy día, digamos. Sí, bueno. Sí. Es difícil, doctor, de saber más. Es difícil vestirse al principio. No, uno que no tenéis la movilidad. Uno convive con un cuerpo toda la vida, que es como te digo, como de comunicar, es como que uno tuviera un idioma, por decirte, y después de la cirugía no tiene que hablar otro, porque en realidad uno conoce el cuerpo tal como es y se comunica de esa manera, y de repente ya no habla el mismo idioma, ¿cachai? Es peludo, o sea, es peludo mirarse al espejo y vérselo así, entonces como que enfrentarse al otro es difícil. Y además que yo siento que soy como se sabe que me comunico a través del vestuario, es peludo como volver a mostrarte y tener que decir las cosas que uno dice con este nuevo cuerpo, ¿cachai? Igual uno se enamora de ese cuerpo. A mí me costó mirarme al espejo, pero igual al final dije, no sé, pues he ido últimamente y me pongo escote, especialmente, como digo, es lo que me tocó vivir, y no está tan mal, ¿cachai? Como que claro, igual uno se reconcilia con este nuevo idioma que... Claro que sí. Doctor, y bueno, y en ese contexto, en términos médicos, ¿cierto?, ¿en qué consiste la cirugía reductora de riesgo para pacientes que tienen mutaciones genéticas, como el caso de Clara? ¿Y cómo se evalúa quién es candidata para este tipo de cirugía? Esa es súper buena pregunta y buen nombre que usaste, porque es una cirugía que alguna gente le llama como, o piensa que es una cirugía que elimina el riesgo, pero esta es una cirugía de reducción de riesgo. Ahora, la magnitud de la reducción del riesgo es alta. En las mujeres que tienen una mutación, BRCA1 o BRCA2, esa reducción del riesgo llega a una reducción del 95% del riesgo de sufrir un cáncer de mama. Pero es eso, es una cirugía de reducción de riesgo. Y esta cirugía, yo soy súper enfático en indicarla en pacientes que tengan un riesgo realmente alto de tener un cáncer de mama, porque la magnitud del beneficio es mucho mayor. Si tú tienes
tienes un riesgo de vida de 70% de desarrollar un cáncer de mama a lo largo de tu vida y te lo reducen en un 95%, es una gran ganancia que tú tienes. Pero si tu riesgo de sufrir un cáncer de mama es un 13%, que es el riesgo de una población de las mujeres normales en Chile, tu magnitud de la reducción del riesgo sigue siendo un 95%, pero la magnitud total del beneficio es mucho menor. Y yo soy súper enfático en decirle a las pacientes de que esta cirugía, si bien el resultado estético y funcional al final, cuando ya hemos terminado las 2 etapas de la cirugía, es muy bueno, es excelente, no es lo mismo que tener las 2 mamas que uno naturalmente tiene. Entonces hay que tener súper claro cuáles son las indicaciones de esta cirugía. Y la indicación más importante es tener un riesgo de cáncer de mama alto. Y ese riesgo tan alto principalmente se da en mujeres con mutaciones del gen BRCA1 o BRCA2 o BRCA1, BRCA2, que es la población que acumula el mayor riesgo. Hay otras situaciones también, y hay otras mujeres en las cuales también hacemos esta cirugía, pero el principal target que nosotros tenemos es aquella mujer que por motivo de alguna mutación va a tener un riesgo tan alto que someterse a lo que se sometió la Clara, que no es fácil, y que yo me encargo harto de decírselo a las pacientes antes, porque no me gusta hacer expectativas de que esto va a ser una cirugía que tú entras a pabellón y sales con 2 mamas como si te hubieras puesto implante, que es lo que mucha gente piensa. Sácame todo. Si tal puede quedar como si tuviera implante, y se imaginan a una amiga de ella que alguna vez vieron que se puso implante, y la verdad es que no es eso. Es una cirugía que va mucho más allá. Sí. Entonces, por eso hay que tener súper claro en qué mujeres indicarla. Claro que sí, muy, muy importante. Y también esa cifra que comentó, el 95%, es una cifra muy potente. Es potente, nos gustaría que sea el 100%, pero nosotros tenemos que dejar parte del tejido mamario, que es muy poquito de porcentaje, pero como generalmente preservamos el pezón y dejamos algunas partes y dejamos la piel, algo de mama tiene que quedar. Entonces, en esa mama igual hay un riesgo, por lo tanto, las mujeres que se han sometido a esta cirugía igual tienen que mantener sus controles, pero la magnitud de la reducción igual es enorme. Yo quería decir una frase que me dijo el Nico que como que me cambió un poquito como mi... Chuta. ¿Cuál? No, me dijo, yo estaba indecisa con el tema de los ovarios y lo de la pechuga, ya lo tenía medio decidido, pero me dijo, la medicina hoy en día no busca, en el fondo, solo sanar a un paciente. La medicina busca, la moderna, digamos, los jóvenes, como su calidad de vida. Sí. Y eso me quedó rebotando, bueno, y por eso medio decidimos lo de los ovarios, o sea, bastante por eso decidimos no sacar los ovarios, pero como que también lo veo en mi post, como que mi calidad de vida estuvo muy mal, como mala. Yo soy una persona demasiado activa, hago todo el día cosas con las manos, abrazo, tejo, bordo, y no podía hacer nada de eso, y no lo pude hacer por mucho tiempo. Entonces yo siempre, no sé, tengo la guagua y al otro día estoy trabajando con la guagua, da lo mismo. Y en esta vez realmente no pude hacer, ¿cachai? Y eso fue heavy, como... Por suerte tengo como buen ánimo y una coraza de amor a mi alrededor, porque alguien un poquito, no sé, débil de personalidad o de gente que te rodea es como fuerte. Tenés que tener como esa gente al lado, estáis todo bien, igual te veis linda, querís un chocolate, ¿cachai? Como que necesitáis que te estén, porque es fuerte estar como inválida, mutilada y sin poder hacer. Eso era lo más triste de todo, como tu diario vivir cortado. Claro que sí. Para nosotros fue bien impresionante el postoperatorio de la Clara, porque como se refleja acá, la Clara siempre llegó con una actitud muy positiva y eso ayuda tremendamente a una recuperación. Ahora, nosotros no le exigimos a todos los pacientes y todos los postoperatorios son válidos. Hay mujeres que se sienten que les pega mucho más fuerte esta nueva forma en que se ven, porque la cirugía, nosotros no sé si la explicaron en algún momento, pero la primera parte nosotros sacamos el tejido mamario, preservamos la piel y el pezón y ponemos unos expansores. Y mientras que esos expansores no agarran volumen, efectivamente el volumen mamario es menor y cuando las mujeres se ven al espejo es una forma nueva de su figura que es fuerte y que tiene el objetivo que nosotros le decimos, vamos a llegar a rellenar eso con el expansor, pero tiene etapas. Hay veces que esta cirugía se puede hacer con una reconstrucción inmediata, también hay posibilidades, hay distintas formas de hacerlo, pero una de las más aceptadas es con este expansor. Entonces, es muy válido tener distintas posturas frente a la cirugía, pero nosotros, el equipo médico, pudimos ver esta forma de ser bastante
positiva en la Clara que para nosotros fue súper fácil de abordar. Y lo otro bueno fue que nos iba contando todo. Hay veces que es difícil que la paciente nos pueda decir cuáles son sus miedos o sus preocupaciones, y con la Clara efectivamente tuvimos esa comunicación fluida que es la que uno busca tener con todos los pacientes en el contexto de cada mujer. Cada mujer es muy especial y ahí nosotros tenemos un equipo que es súper bueno. Nosotros tenemos una psico-oncóloga, que es la Caro Mazón, o nuestra kinesióloga estrella, que es la Margarita Alfaro, que nos ayudan mucho en ese postoperatorio y en el fondo cómo ayudar a las mujeres que son nuestras pacientes a poder vivir en su propia forma el mejor postoperatorio posible, teniendo al frente una vida mucho más positiva, con menos riesgo de cáncer de mama y con un nuevo cuerpo que muchas veces queda súper bien, queda bastante bien. Sí, pero ayuda, o sea, lo hablamos en la parte anterior como el equipo médico. ¿Por qué esta cirugía logra disminuir tan significativamente el riesgo de padecer cáncer de mama y cáncer de ovario, como en el caso de Clara? Cuando nosotros nos encontramos con una paciente que tenía estas indicaciones y que se hizo el estudio genético y que presenta alguna de estas mutaciones, nosotros desde ya sabemos que su riesgo de vida de tener un cáncer de mama es superior al 70%. Y ese cáncer se va a dar en el tejido mamario que ella tiene, porque es el lugar donde se produce la mutación celular que lleva al crecimiento desmedido, descontrolado de la célula. Entonces, es tan sencillo como que nosotros sacamos ese tejido donde se formaría el cáncer, o sea, sacamos gran parte del tejido mamario. Y para poder lograr eso y dejar a la paciente con una figura armoniosa y mantener su figura femenina, lo que hacemos es que sacamos todo el tejido mamario, pero dejamos la cáscara, que nosotros llamamos, que es la piel y en la mayoría de las ocasiones el pezón. Y al retirar todo este tejido mamario, estamos sacando células que son susceptibles de haberse transformado en un cáncer. Es así de sencillo en el fondo. Y como no sacamos todas las células, porque si no tendríamos que, ahí sí que mutilar a la paciente y sacar todo, piel, pezón, todo, ahí habría probablemente una reducción cercana al 100%. Pero como no podemos sacar todo, esta reducción es del 95% aproximadamente. Pero los cirujanos somos sencillos en ese aspecto. Sacamos el tejido donde se puede formar la célula. Perfecto. Doctor, y también, claro, una parte, cierto, que es como la primera etapa de la cirugía, que fue la que se realizó a Clara, tiene que ver con esto que usted menciona, ¿cierto? Pero hay una segunda etapa que tiene que ver con la reconstrucción, ahí entran los cirujanos plásticos. Entonces me gustaría que comentara también en qué consiste esta segunda etapa dentro de este proceso. Perfecto. Nosotros cuando sacamos el tejido mamario, queda entonces la piel con el pezón apoyado sobre el músculo pectoral, que es un músculo plano que tapa la parrilla costal. Porque en general no se puede poner una prótesis o un implante directamente debajo de la piel. Hay veces que sí se puede, porque hay algunos implantes que tienen una construcción o se les pone una malla en la cual se pueden poner directamente debajo de la piel. Pero, y eso te evita una cirugía. Pero generalmente para nosotros logramos muchas veces un resultado estético mejor si es que logramos poner este implante debajo del músculo. Entonces lo que se hace es que se pone un expansor que se entra planito entre las costillas y el músculo. Y tú empiezas a expandir mediante la introducción de suero fisiológico, de a poco empieza a expandir y el músculo va formando un bolsillo que queda entre la parrilla costal y el músculo. Y la piel entonces queda adherida al músculo y no al implante. Y después, cuando se logra el tamaño deseado, se lleva a la cirugía, que es lo que hacen en este caso los cirujanos plásticos. También hay cirujanos de mama que lo hacen ellos todas las etapas. Nosotros acá funcionamos con un equipo resectivo, que somos los cirujanos oncólogos de mama, y con la parte reconstructiva, que es el equipo de los cirujanos plásticos, que en este caso lo lideró Bruno Dañino. Y lo que hacemos es que, lo que se hace es que se retira ese expansor y debajo de ese bolsillo se puede poner o un implante o algunas veces también se puede utilizar tejidos propios de la paciente, que se sacan detrás del dorsal o del abdomen, que se pueden hacer algunas veces con microcirugía, que en el fondo tú sacas tejido con la arteria y la vena
y se junta, se anastomosa con la arteria y la vena del sitio receptor y logras un volumen también. Eso también se puede hacer en mujeres las cuales tuvieron una mastectomía total, por ejemplo, y no le preservaron la piel, se podría también lograr con este tipo de reconstrucción. Y ese tipo de reconstrucción que usted señala, ¿cuánto tiempo es cuánto tiempo dura? O sea, de aquí a la siguiente cirugía. Ya. ¿Hay un tiempo establecido para eso? A nosotros el mínimo en general son 3 meses. Ya. Y en general nosotros hablamos de 3 a 6 meses. Y hay mujeres las cuales se demoran un poquito más. Pero en general antes de 3 meses es difícil lograr un bolsillo del tamaño que uno quiere. Perfecto. Porque nosotros nos gusta ir, ahora nosotros acá particularmente lo vamos haciendo bastante por etapas. Pero si uno quisiera ir un poco más rápido se podría hacer también. Que inyectas más líquido por cada sesión de expansión. Pero en general entre 3 a 6 meses después de la cirugía inicial se puede hacer esta reconstrucción, que es el segundo tiempo, o el tiempo definitivo que se llama. Ya, perfecto. Clara, y en tu rol, ¿cierto?, de diseñadora ligada a la estética, a todo lo que tiene que ver con estos gustos que tenemos, ¿cierto?, propios cada una de las mujeres, ¿cómo ha sido para ti transitar por este camino luego de la cirugía? Yo sé que ya has hablado un poco, ¿cierto?, pero ¿cómo ha sido desde tu rol también como desde el diseño? Desde el diseño, bueno, después de que tuve estos momentos como negros que digo, como que he tenido un nuevo despertar muy delicioso, como que creo que en verdad me tenía tensa el tema, entonces como que ahora me relajé, estoy diseñando mi colección de verano y es como full color. Igual yo siempre digo, como es divertido si tú veis mis colecciones, como que puedes recorrer un poco mi historia, porque en la época que da pechuga, ponte tú, mucha blusa sin querer. Entonces ahora, no sé, por lo último que he hecho súper tapado, como que es divertido, que es sin querer queriendo. Y veo mi colección de verano y como que me alegra a mí misma el colorido, la soltura que tiene, un movimiento femenino, como que sé que es una respuesta a este como desahogo y alivio y esta magia que conté, que como de haber sabido esto desde un principio. Clara, y en ese mismo sentido me gustaría que le contaras y le dijeras a las mujeres que nos están escuchando y que están pasando quizá por este mismo camino, cuál es la importancia de sentirse lindas, femeninas durante todo este proceso y la importancia que también tiene el sentirse cómodas. Claro. Bueno, tengo demasiadas cosas para decirle, por eso estoy aquí, porque tengo como ese rol, siento que tengo ese rol. Pero con respecto como a la comodidad y sentirse linda, creo que es un trabajo que uno tiene que hacer anterior a la operación. O sea, creo que uno tiene que llegar a la operación como fortalecida con uno mismo, como confiando en como en lo que uno es. Si al final, yo lo dije en una vez, como somos más que 2 pechugas. Y es demasiado verdad, si al final, aunque uno no las tenga, seguís siendo mamá, seguís siendo mujer, como que... O sea, eres todo, sí. Solamente no tienes 2 pechugas, ¿cachai? Y yo creo que ese es un trabajo que si no lo tienes muy fortalecido, es un trabajo que uno lo debiera tener de antemano, porque te lo tambalea un poquito después de la cirugía. Y también como tratar de ocupar el vestir después de una forma de comunicar y tratar de como convencerte que todo está bien. Como yo me vestía, aunque me doliera, aunque quisiera estar en cama, me vestía igual para como sentirme que estoy mejor, para que mis niños me vieran que yo estaba mejor, ¿cachai? Es como un trabajo, aunque lo tengáis que obligar a hacértelo, funciona psicológicamente, ¿cachai? De todas maneras. Y esa actitud que has tenido también para enfrentar todo este proceso es algo súper destacable. O sea, también me gustaría preguntarte... voy de nuevo, que no... Sí, es que sí. No, si yo le digo Nico, sí, pero tengo que decir doctor, sí. Y esa actitud que has tenido es súper destacable y es súper valorable, y es por eso también que me gustaría preguntar al doctor qué destacaría de todo este proceso que le ha tocado vivir con Clara como paciente. ¿Cómo ha sido su actitud frente a todo este camino? Bueno, lo que dije anteriormente, pero yo quiero agregar un par de cosas más, porque a nosotros el equipo nos asombró bastante la buena disposición y la positividad que siempre tuvo la Clara frente al tratamiento, porque nosotros sabemos que esto es algo muy difícil. Ahora, para nosotros también es importante decir que esta es una forma de vivir un postoperatorio y que también está bien cuando uno lo vive cuando te afecta un poco más y que después tú puedes repuntar eso. Nosotros tenemos que ayudarle a los pacientes a repuntar, a ver el lado positivo. Con la Clara se nos hizo un poco más fácil por la forma en que ella quizás
ahora lo entiendo, se preparó un poco para esta cirugía, pero eso hizo que sea un poco más fácil. Pero lo que nosotros destacamos en el equipo médico, lo conversamos con la Karin Álvarez de genética, fue que nosotros encontramos que la Clara comunica mucho, y lo que tú decías me hace mucho sentido, que tú comunicas muchas veces tu personalidad a través de tus colecciones. Pero el rol comunicador de la Clara nosotros lo vivimos cuando vimos el live que hizo explicando qué es lo que era una mutación genética y qué es lo que era el estudio genético y por qué se hacía. Y me acuerdo que me escribió un domingo la Cari y me dijo, cáchate la entrevista de la Clara para que veas la claridad con la cual lo expuso. Y ahí nosotros nos dimos cuenta que la Clara lo que tiene es la facilidad en la comunicación a través de tus colecciones, en la comunicación a través de tu slide que tú haces, y esa comunicación también sentimos que fluyó con el equipo médico para poder transmitirnos cuáles eran las cosas en las cuales nosotros teníamos que ayudarle a la Clara para ir aclarando durante este postoperatorio. Y ahí uno rescata lo que a nosotros siempre nos enseñan en la universidad, que es la relación médico-paciente y la comunicación entre el paciente. Y cuando el paciente te facilita esa comunicación, el postoperatorio o los cuidados o la mantención durante un tratamiento se puede hacer bastante más fluida y más fácil. Y eso fue lo que nos pasó un poco con la Clara, que logramos esa comunicación, no gracias probablemente a nosotros, sino que gracias también a la forma en que ella pudo ir expresando de la misma forma que lo expresa en la ropa, en el live, en estas explicaciones que nosotros nos mirábamos con la Karin y decíamos, nosotros que hacemos clases, la Karin y yo hacemos clases en un diplomado, si me encantaría poder explicar tan bien esto que lo pueda entender cualquier persona que ve eso, independientemente de los estudios que tenga esa persona, va a entender qué es lo que ocurrió. Y esto yo creo que ha sido lo que ha facilitado un poco esta recuperación o esta forma que nosotros el equipo médico hemos podido ayudarle a la Clara en este proceso, pero muy dado por la comunicación. Y ahí lo que más quiero rescatar es eso, es la comunicación entre el médico y el paciente. Yo quiero hacer una acotación, porque igual yo siempre hablo las cosas buenas y me equivoco un poco en eso. Y de hecho en un momento me di cuenta, me acordé ahora cuando habláis de mi live, yo me di cuenta que yo lo que estaba reflejando obviamente me grababa solamente cuando estaba bien. Y no estuve bien todo el tiempo. O sea, obvio que lloré, me costó 2 semanas mirarme al espejo. Pero lo dijiste, ¿eh? Lo dije. Sí, yo vi los... Lo dije porque encontré que estaba haciendo como injusta, es demasiado ¿sabes? importante. Sí. Yo creo que eso es demasiado importante, porque de repente uno puede crear esta falsa expectativa, pero yo nunca sentí eso viendo tus lives. Yo creo que fuiste muy transparente en eso, porque... esto puede pegar súper fuerte a una persona, pero en el fondo creo que lo lograste explicar tremendamente bien en eso, y eso también es una facilidad en las comunicaciones. Yo no creo que fuiste injusto, yo creo que lo lograste bastante bien. También lo entendimos los que vimos los live. Acotar que no todo es color de rosa, porque obvio que igual tiene sus días malos, pues, y horas malas. Y días enteros malos, y es súper válido. Y ahí también, en el fondo, a nosotros nos ayuda también nuestro equipo, que como decíamos, los psico-oncólogos, los kinesiólogos, las enfermeras navegadoras que están con nosotros en la Cata Infante, que le ayuda a las pacientes a concretar todo esto, es en el fondo porque nosotros sabemos que este es un periodo que es de adaptación, y la adaptación nunca ha sido algo fácil. Y cuando implica perder una parte de tu cuerpo, aunque nosotros sabemos que va a ser reconstruida, y eso pasa con cualquier parte del cuerpo que uno pierde, con la gente que pierde un dedo, un brazo, una pierna. Hay un sentimiento de pérdida que está muy bien explicado por la psicología, que es importante abordar. Y yo creo que eso es algo que nosotros como equipo médico tenemos que tratar de lograr para ayudarle a nuestros pacientes. No siempre lo logramos, también nosotros muchas veces no logramos tener esa conexión, dado precisamente por el poco tiempo que realmente uno tiene para lograr esto, pero ese tiene que ser el objetivo. Sí, claro que sí, muy importante el punto que señala el doctor. Y también todo lo que tú has transmitido, ese es un punto muy importante, porque has dado entrevistas sobre este tema, los has hecho visible en tus redes sociales, y es un tema que hay que poner sobre la mesa, hay que hablar de esto, ¿cierto? Sí. Es que yo no lo sabía antes de saber que lo tenía, y encuentro que, obvio que, o sea, la suerte que tuve yo de saberlo, me encantaría que la tuviera todo el mundo, o por lo menos la alternativa de saberlo, ¿cachai? Sí.
positivo o negativo. Pero De todas maneras, Clara, y si tuvieras que decir un mensaje final, ¿qué le podrías decir a las personas que nos están escuchando? ¿Algún mensaje con el que se queden, que consulten, que pregunten? sí, yo creo que quedarse con este bichito que te mencioné para mí hubiera sido lo peor. O sea, prefiero tener el fantasma que tengo ahora del BRCA2 que el bichito sin saber que lo tengo. Y el tema de la contención creo que es lo fundamental. Como apoyarte desde antes y si no lo tienes, como buscar ayuda, porque creo que es demasiado necesario para mejorarte, para estar bien. ¿Sí? De todas maneras. Clara, gracias por habernos acompañado hoy día en este podcast. Doctor, también muchas gracias por esta conversación. ¿Y yo puedo dar una frase final? Pero por supuesto. También. Yo quiero invitar a todas las mujeres a partir de los 40 años que se hagan la mamografía, que eso al final lo que estamos buscando, lo que hicimos con la Clara es prevenir el cáncer de mama. También nosotros sabemos que prevenirlo es muy difícil, que generalmente lo que más nosotros podemos hacer es el diagnóstico precoz y el diagnóstico precoz se logra con la mamografía. A partir de los 40 años en la población normal, si ha tenido un familiar antes de los 50 con cáncer de mama, son 10 años antes que hay que partir, y todas aquellas pacientes que tengan alguna duda, si es que tienen muchos familiares que han tenido o piensan que serían susceptibles de hacerse un estudio genético, también que puedan consultar. Pero el diagnóstico precoz y la prevención en cáncer de mama, yo creo que es lejos lo más importante. Así que sería mi mensaje final. Lejos lo más importante, sobre todo en octubre, que es el mes del cáncer de mama. Así que Y mantenerlo para todo el año. Todo el año. todo el año. A mí no me gustan los meses temáticos porque lo concentramos ahí, y el cáncer de mama deberíamos todo el año estar promoviendo que las mujeres se hagan su mamografía a partir de los 40. Ese es el principal mensaje. Yo también quiero agradecerle a la Clara por estar acá, porque ella vino acá a nuestra casa y en el fondo el testimonio de ella ya ha calado en muchas mujeres que nos han venido a visitar, que se han hecho mamografía, y algunas de ellas incluso hemos ya hecho detecciones de cánceres solamente producidos por esto. Así que muchas gracias. Un placer. Muchas gracias y también un placer haberlos tenido hoy día en este podcast.